Acceso docente ORCE. Muy buenas tardes. Vamos a pasar lista, por favor. Aguirre Sánchez. Alcántara. Alcántara presente, ingeniero. Alcántara. Anco Huacache. Anco Vilca. Anco Vilca presente, ingeniero. Briceño. Cayata. Carrera. Centeno. Presente, profesor. Centeno. Centeno, correcto. Céspedes. Presente, ingeniero, Chipana. buenas tardes. Céspedes. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Chipana. Chulán. Presente, ingeniero, buenos días. Chulán, ingeniero, Chulán. Chulán. Ibáñez. Jara. Mamani. Presente, ingeniero, buenas tardes. Presente, Mamani. Jara. Sí, ingeniero, presente. Ya. Mendoza. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ramos. Rueda. Presente. Salvador. Presente, ingeniero. Santiago. Silva. Zulca. Tello. Zulca presente, ingeniero, Zulca. Correcto. Tello. Tito. Presente, Viera, ingeniero. Vilca Romero. Z. Comenzamos. Aguirre. Anco Huacache. Ingeniero, sí. Anco presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Briceño. Cayata. Carrera. Chipana. García. Ibáñez. Mendoza. Ramos. Buenas tardes. Ramos, Mendoza, ¿quién, por favor? Mendoza, ingeniero, buenas tardes. Santiago, Silva, Tello, Viera, Vilca Romero. Vilca Romero, ingeniero, presente. Ok, Z Inca. Muy bien. Hemos pasado la lista. Buenas tardes, ingeniero. Briceño presente. Bien, se ha completado la lista entonces.
estamos revisando la parte que corresponde creo que 7A, ¿no? Flujo uniforme y diseño de canales. Bien, entonces, bien, esta parte que corresponde al flujo uniforme en canales se había dividido o se ha dividido en tres partes. Una que corresponde al cálculo del caudal, la determinación del caudal. Otra que corresponde al cálculo o determinación del área. Y la tercera, que está relacionado con el proceso constructivo, que tiene que ver con la velocidad. Podemos aprovechar en ver esta proyección. A ver, un minuto. Es el proyecto Olmos. Esta es la presa Limón. Embalsa el río. Un minuto, por favor. Un minutito, vamos a... No carga, no ha cargado la... El río viene. No carga, no carga. A ver. Vamos, no carga. Bien, este es el río Huancabamba. Y el río Huancabamba tiene este sentido. Viene de las partes altas, conocida pues de esa zona, conocida las Guaringas, ¿no? Este es el embalse y aquí ya se ha represado. El río en realidad está mucho más atrás porque lo que vemos es el remanso que se forma como consecuencia de que se ha construido esta represa. En el año 76, 1976, al año siguiente, yo ingresé a la UNI el año 75 y me tocó hacer prácticas el año preprofesionales, ¿no? En el año 75 y me tocó aquí en el campamento en Olmos. El proyecto, esta es la presa Limón. En aquella época se estaban haciendo los estudios básicos y el campamento, ¿no? El campamento para que recién llegaran a instalarse pues los obreros, todo el personal. Y se llama Limón porque en esta zona, a ambas márgenes, crecía el limón de forma natural. De forma natural. Habían arbustos y los limones daban pues su clima, su sitio, ¿no? Y lo único que teníamos que hacer era llevar azúcar rubia, y en los cascos, ¿no? Los cascos preparábamos con agua del río Huancabamba una limonada. El río siempre era fresco, helado, sobre todo en las mañanas. Y aquí hace calor, bastante calor. Y la limonada tenía pues un sabor muy especial, ¿no? Así que en el casco nomás se preparaba azúcar rubia, no se conoce otro tipo de azúcar en la zona, ¿no? Bien, lo que estamos viendo son algunas obras de contención a efectos de que este es el muro trasandino. Es el muro trasandino.
Es decir, lo que hemos visto, la boca de entrada, Campamento Limón, el muro trasandino cruza este túnel y estamos descargando en la cuenca de Chancay. Aquí había otro campamento y los sábados y domingos se juegan campeonatos, pues, ¿no? Base Limón, campamento base Limón contra campamento base Chancay. Y así se pasaban los meses, ¿no? Cuando menos esperaba usted ya se habían acabado sus, entre comillas, vacaciones. Bien, veamos algunas obras que son interesantes, ¿no? Esta es la bocatoma juliana, ¿no? ¿Qué es una bocatoma? ¿No? Habíamos definido que las obras hidráulicas son de 4 tipos, ¿verdad? Las obras de conducción, canales, tuberías. Las obras de almacenamiento, ¿no? Como son los reservorios, ¿no? Este es un reservorio, el Campamento Limón es un reservorio, es un represamiento. Tercero, las obras de medición o aforadores, como el aforador parcial que en este momento hemos hablado, o los vertederos que ustedes han visto, vertederos de sección triangular, ¿no? Y el cuarto tipo son las obras que llamamos obras de arte, ¿no? Obras de arte hidráulica, entre los que figuran rápidas, bocatomas o tomas, como los que estamos viendo aquí, ¿no? Ese es el mundo del campo de la hidráulica. Son 4 áreas, ¿no? En las cuales se aplican, ¿qué? Las 3 ecuaciones de la mecánica de los fluidos. Dado que trabajamos con agua, por eso se llama hidráulica, no tenemos por qué usar una ecuación de estado, una ecuación de estado por el cual pues tengamos que tomar en cuenta los cambios muy violentos de presión, como ocurren los golpes de ariete, o los cambios muy violentos, ¿no? De temperatura, ¿no? En el caso de la hidráulica, esos son casos muy esporádicos o en zonas muy específicas, ¿no? Y por eso se hace fácil el entendimiento, ¿no? De ser importante el cambio, ¿no? De fase de los líquidos en forma continua, tendríamos que llevar cursos de termodinámica. Y los ingenieros mecánicos, o la facultad de mecánica, llevan pues termodinámica 1, termodinámica 2, y no sé qué otra ecuación más. Es como los civiles, ¿no? Los civiles que llevan estructuras 1, estructuras 2, es algo así. Los mecánicos, usted le pregunta qué llevan, termo 1, termo 2, algo así, ¿no? Muy bien, entonces, cada vez que veamos una obra hidráulica, un proyecto hidráulico en aguas, así, ¿no? Tenemos que identificar las 4 estructuras, ¿no? Los 4 tipos de estructuras. Y la forma en que vamos aprendiendo es una forma individual. Reiteramos, ¿no? Reiteramos que usted tiene que, tenemos que irlo integrando, ¿no? Muy bien, entonces, el río tiene este recorrido, no se ha activado no se activa mi puntero, pero hay que abandonarlo ya. Es un el río viene del fondo hacia adelante, ¿no? Y lo que apreciamos que tiene se ha construido una pared transversal, ¿no? Se ha construido un obstáculo que se conoce como barraje, ¿no? Un barraje que vendría a ser lo que se dice como un barraje fijo, ¿ya? Mientras que se llama barraje móvil a las compuertas. Entonces se tiene un flujo y se ha colocado transversalmente una pared que llamaremos barraje. Barraje fijo es lo que vemos aquí, ¿no? Y barraje móvil lo constituyen, ¿no? Las compuertas. Y lo que vemos aquí es un muro
que tiene una ventana, este muro de aquí, ¿no? Este muro de aquí. ¿Ya? Tiene una ventana que no estamos viendo, por la cual el agua ingresa, ¿no? Por la cual el agua es derivada, ¿no? Es derivada, es retirada de aquí, de este río. Y entonces lo que estamos viendo es una obra de arte. ¿Qué más estamos viendo? Estamos viendo el río, ¿no? El río es un conducto tipo canal, ¿no? Natural. Y a su vez estamos viendo también un canal de sección trapezoidal que vendría a ser un canal, ¿no?, artificial. A ver, ¿qué otras obras nos muestra este proyecto? El proyecto consiste en derivar las aguas de la cuenca del Huancabamba, traerlas para la zona de la costa, donde no hay agua, ¿no? Y regar estas hectáreas. Lo que vemos aquí es la Bocatoma Miraflores. Lo que vemos aquí también a su vez son disipadores, ¿no?, aislados, ¿no? No solo colocados, que se colocan algunas veces en la base al pie del aliviadero, sino que también se pueden colocar en el talud del aliviadero, como usted está apreciando. Lo que vemos aquí es una estructura denominada como desarenador, ¿no? Se conoce, es un desarenador. Llega el canal, y lo que se ve primero es un partidor, ¿no? Es decir, el canal trae un cierto caudal, por decir 90 litros por segundo, ¿no? Y se llega al partidor, y entonces el partidor lo que hace es dirige por cada una de estas 3 naves que vemos, 1, 2, 3 naves. Por una nave irá 30 litros por segundo, por la otra 30 litros por segundo, y la otra también 30 litros por segundo, ¿no? Y al final existe un vertedero que entrega al canal, como vemos, también de sección trapezoidal. El agua trae finos, ha sido captado, ¿no?, del río, y trae el desripeador, que está al pie de la ventana de captación, ha quitado las piedras, ¿no? Pero el agua que estamos transportando tiene todavía, de acuerdo a la coloración que vemos, al color que tiene una turbidez, ¿no? Entonces esas partículas hay que retirarlas, ¿no? Y se realiza en la estructura denominada desarenador. Esta estructura se utiliza en proyectos de riego, como está usted viendo aquí, en proyectos de abastecimiento de agua, en proyectos de generación eléctrica para centrales hidroeléctricas, ¿no? O en proyectos de múltiples. Aprenderemos a diseñar un desarenador, pero en el curso de abastecimiento, no ahora. Es el desarenador Miraflores, ¿no? Usted puede ver aquí los vertederos, ¿no? Un vertedero, ¿ya? Vertedero, ¿qué tipo de estructura es? Tipo de estructura número 3, ¿no? Tipo de estructura 1, conducto. Tipo de estructura 2, reservorio. Tipo de estructura 3, vertedero. Tipo de estructura 4, obra de arte. El desarenador es una obra de arte hidráulica, ¿ya?, que tiene, cada nave se comporta como si fueran depósitos, ¿no? Entonces, nuevamente, que tiene el canal, ¿no?, en el desarenador, depósito, donde se va a permitir la decantación, ¿ya? Si usted pretende aprender, estudiar la hidráulica como si fuese disgregado,
va a ser muy difícil. En cambio, cuando lo tenemos integrado, compacto, es muy fácil, ¿no? Y usted se dirá, pues, ¿cómo puede ser posible que tengamos solamente 4 horas hidráulicas y que con todo esto se maneje? Pues está ocurriendo así, lo está viendo. Que se pueda manejar con tres ecuaciones y algunos criterios de diseño más, también lo está viendo. Pero si pretende aprenderlo por separado, entonces por separado son muchas piezas y será difícil de entender. Compacto, como lo estamos mostrando, es fácil de manejar. ¿Ya? Entonces, usted no está encontrando nada nuevo, ¿no? Quizás primera vez vea un desarenador, pero ¿de qué está compuesto? De elementos que usted ya conoce. Yo casi pierdo la vida en el año 78, fue, ¿no? En el desarenador del proyecto de Lajas, no este de acá, ¿no? No conocía lo que era un desarenador, ¿no? Y el desarenador tiene una ventana de descarga por el cual salen los disparados, las piedras, que es lo que vemos aquí, transiciones, ¿no? De planos inclinados. Y por supuesto aquí vemos los vertederos, ¿no? Los vertederos, ¿no? Las transiciones son obras de arte. Eso es una transición. Bien, le está mostrando de nuevo el desarenador, pero de vista de aguas abajo hacia aguas arriba. Y aquí estamos viendo el canal principal. El canal principal, en este caso, tiene forma. El canal principal tiene forma trapezoidal. Transporta un cierto caudal Q. Tiene una velocidad media. Y de acuerdo al proceso constructivo, como podemos ver aquí, no podríamos escapar, lástima que no pueda dibujar. Una última, no se puede, ¿no? Se ha tenido que hacer el terraplén por partes, ¿no? Yo tengo el canal trapezoidal, no lo hemos hecho vertical hasta llegar a la zona de rasante, a la parte de arriba, ¿no? Sino que se va haciendo expansiones en forma gradual. Finalmente, al fondo estamos viendo otra obra de arte que vendría a ser un túnel. Este es el campamento Palo Verde. Hay un embalse aquí denominado también Palo Verde. Un represamiento. Y en este caso las aguas van a servir, ¿no? Para regar, ¿no? Con fines de riego. Muy bien, entonces, la parte A que corresponde a la determinación del caudal ya se ha realizado, ¿no? Necesitamos entrar ahora a ver lo que corresponde la parte del cálculo de la sección transversal. Pero el cálculo de la sección transversal no está aislada de la parte A, ¿no? En la parte A, nuestra incógnita resultaba siendo el caudal. En la parte A, la incógnita era el caudal, ¿no?
En la parte B, la incógnita ahora es el área. Quiere decir entonces que yo conozco el caudal, ¿no? Conozco algunos otros elementos como la energía, ¿no? Hemos definido que el flujo tiene 3 características, ¿no? 3 conceptos que vendrían a ser el concepto cinemático, el concepto dinámico y el concepto geométrico. Bien, si nosotros estamos diciendo que no conozco el caudal ni la velocidad, ¿no? Porque siendo el área, el área no conozco, y sí conozco el caudal IB, estoy indicando que los elementos cinéticos como caudal y velocidad se conocen, ¿no? Por ahora acepten que se conocen, entre unos minutos vamos a definir por qué, ¿no? Y entonces también se conocen los elementos dinámicos. ¿Cuáles son los elementos dinámicos? La pendiente de la energía, ¿no es cierto? ¿Y por qué decimos que se conoce la pendiente de la energía? Porque tratándose de canales, entre punto 3060 y 8 por 1000 es la pendiente que se le da a los canales de irrigación pequeños, ¿no? Y punto 302 a 5 por 1000 se utilizan canales para irrigaciones grandes, ¿no? El canal que vimos hace unos minutos ya tiene una pendiente más o menos asignada, ¿no? Un S sub 0. Por eso decimos, se conoce, ¿no? Y cuando se trata de acueductos, la pendiente es de 30.30, 15 a 1 por 1000. Y con respecto a la rugosidad, ¿no? También vamos a decir que se conoce, ¿no? Ya sea el coeficiente CDHSI o el coeficiente N de Manning, que ya sabemos que existe entre ellos una relación, ¿no? ¿Qué no se conoce? Los elementos geométricos. Y también, ¿no? El curso va jugando entre estos 3 elementos. Algunas veces conocemos el caudal, ¿no? Los otros 2 no se conocen. Algunas veces conocemos uno de estos elementos y los otros 2 no se conocen, ¿no? También hay que ordenar un poquito las ideas, ¿no? No necesitamos memorizar todo, solo entender lo básico, ¿no? Entonces decimos que no se conocen los elementos geométricos, ¿no? Entonces necesitamos plantear una ecuación que agrupe estas variables, y es la ecuación, por ejemplo, de Manning. Podríamos también haber usado la ecuación de Chesí, ¿no? Bien, tenemos la ecuación de Manning, donde podemos agrupar los términos que se conocen, ¿no? Caudal se conoce, rugosidad se conoce, pendiente se conoce, no conozco el área, por tanto, tampoco conozco el radio hidráulico, porque el radio hidráulico es área entre el perímetro, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir, agrupar a un lado, como aprecia aquí, los términos conocidos, y del lado derecho de la ecuación colocar, ¿no?, los términos que no conocemos en esta ecuación 1, ¿no? Si resolvemos esta ecuación, es decir, encontramos el tirante que resuelve esta ecuación se conoce como tirante normal. Es el tirante normal, el tirante que resuelve esta ecuación. Ojo entonces, los tirantes que en canales ya vamos conociendo, ¿no? Tirantes alternos, tirantes conjugados, por supuesto, muy importante el tirante crítico, y ahora estamos incorporando el tirante normal. Un poquito, volvamos sobre estas ideas, por qué se ha dicho que se conocen algunos elementos y otros no. Cuando deseamos, digamos, transportar agua por este canal,
yo quiero transportar agua por este canal, ¿no? Un canal, en este caso de sección trapezoidal. Entonces, en el estudio de proyecto, nosotros determinamos el caudal que queremos transportar, ¿no? Para este caso tipo B, ¿no? En el tipo A, nosotros calculamos el caudal. En el problema tipo B que estamos determinando el área de la sección, el caudal ahora es dato. ¿Y por qué decimos que el caudal es dato? Porque el caudal puede ser, digamos, usado para un proyecto de abastecimiento de agua. En ese caso, entonces, el caudal será el caudal máximo diario. ¿Cómo se determina el caudal máximo diario? El factor de variación máximo diario, K2, por el caudal promedio. ¿Cómo se determina el caudal promedio? La población por la dotación entre 86.400. Yo no sé, profesor, ¿correcto? No estás en el curso de abastecimiento. Cuando lleve usted su curso de abastecimiento, allí le enseñarán a calcular la proyección futura, la dotación, le definirán los variables, en fin. En esta parte del curso solo le dicen, señor, el caudal es tanto, ¿no? Para una población ubicada en Piura, ¿no? Con una temperatura tanto, requieren este caudal. Eso lo aprende usted en abastecimiento de agua. Para fines de irrigación, lo que tendrán que definir es el área, el cultivo, el tipo de planta que van a cultivar, definir el área de riego, determinar la cantidad de agua o la lámina que necesitan en el año, ¿no? Acumular esa área por la altura de agua que necesitan, y eso se traduce en un caudal que debe transportar también, ¿no? El canal. Yo no sé cómo se calcula esos valores. Tampoco se preocupe. Cuando usted lleve su curso de irrigación, ¿no? Ahí va a aprender usted a definir lo que es una célula de cultivo, ¿no? Cómo crece, cómo es su crecimiento a lo largo del año, la cantidad de agua que necesita también, por supuesto, a lo largo del año, ¿no? Las campañas que puede usted programar, dependiendo del clima, la zona, lo que fuera, y saldrá un caudal. Por ahora solamente le interesa saber que es un número. Si usted desea puede generar una determinada potencia, ¿no? En kilo o en HP, por digamos una caída de 500 metros, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué caudal necesita? Eso lo va a saber en su momento cuando lleve el curso de centrales hidroeléctricas, donde para fijar la potencia requerida, ¿no? Está asociada al mercado, a lo que consume la población, ¿no? Hay un mercado que va a estar conectado a esa central y es la que va a pagar, ¿no? Por ese servicio. De nada vale que instalemos lo que se llama capacidad instalada de una planta del doble de lo que nos van a comprar, que se pierde. Y a la inversa, ¿no? Que instalemos una planta pequeña y lo que demanda el público, el usuario, es el doble. Es una inversión que no se aprovecha al máximo. Bien, eso no importa ahora. Solo tener el concepto de que ese caudal, cuando usted lleve su curso de aprovechamientos eléctricos, centrales eléctricas, lo va a estudiar, ¿no? Y así, si hablamos de áreas de recreación, ¿no? Y que vamos a emplear, proyectar algún sistema de represamiento, habrá que prever, ¿no? Pero lo que debe quedar claro es que si usted no entiende este capítulo de canales, va con una falencia, va con un defecto a los cursos que vienen después. Hay ingenieros que a mí hidráulica de pasadita porque hay que hacerlo. Quizás tenga razón, ¿no? Quizás no requiera ya más que hidráulica los obligatorios, ¿no? Y los selectivos, ¿para qué? ¿No? Usted buscará su área. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Bien, entonces el caudal,
reitero entonces, ¿no? Es un caudal de diseño que lo obtenemos, ¿no? De acuerdo al estudio del tipo de proyecto que se va a hacer. Cuando se dice que el Z, ¿no? El Z, el talud, se conoce y la pendiente también del canal se conoce, es porque se ha hecho un levantamiento topográfico, ¿no? Lo que se está colocando aquí en el canal, el fondo, este fondo tiene una cota, ¿no? Este fondo del canal tiene una cota, acá. Este fondo del canal tiene una cota. Todos los fondos tienen una cota. Y si uniésemos esos fondos, ¿no? Obtendríamos que tiene una pendiente S sub 0, ¿cierto? Y eso es producto de la topografía que está amarrado con la pendiente que hemos asignado, seleccionado para un canal como el que vemos aquí, pequeño. Y cuando decimos que se conoce la mecánica del suelo, es porque el talud que se le está proporcionando, con el cual se está construyendo, digamos, uno vertical, Z horizontal, ¿no? Corresponde al estudio que se ha hecho en la mecánica de suelos, ¿no? Entonces, por eso se dice que se conoce. Con respecto al uso del recubrimiento o no, la elección de recubrir el canal, como vemos aquí, con un mortero de concreto, o dejarlo sin recubrimiento, obedece a dos factores, a un factor técnico y a un factor económico. El factor técnico tiene que ver con el tipo de suelo y con las pendientes, ¿no? Las pendientes con las cuales se va a colocar. Si va a ser una pendiente alta, es decir, en ese caso la velocidad es muy importante, hay que revestir el fondo del canal porque la velocidad va a ser una causa de erosión, ¿no? Pero también tener en cuenta la parte económica, ¿no? En las zonas que estamos atravesando se ve que es en tierra. Se pudo hacer en una primera etapa sin recubrimiento de concreto, ¿no? Porque permitimos que el fondo percole, se va a perder una parte del agua que vamos a transportar. Pero de repente si el suelo que vemos aquí es de tipo arenoso, el agua se nos va a percolar demasiado, ¿no? Entonces ya no resulta económico, ¿no? En ese caso vamos a tener que de todas maneras revestir, ¿no? Ahora, el hecho que inicialmente no revista es por una cuestión también a veces de inversión, ¿no? Hay una etapa que el canal puede funcionar unos años sin revestimiento y después que se consolidan, hay un usuario que tiene que pagar por el agua, ¿no? Habrá una etapa después en la que se hará, ¿no?, el revestimiento para no perder el agua. Eso también es un estudio económico. Y por eso es la elección de recubrimiento tiene esas dos características, ¿no? El N está asociado a la superficie. Y bien, ¿y qué nos queda para nosotros para elegir? Porque hemos dicho, bueno, esto es dato, esto es dato, esto es dato. Nos queda para elegir, ¿no?, la sección transversal, ¿no? Y en este caso es un canal de sección trapezoidal. Yo tengo que elegir una sección transversal, ¿no? Estoy viendo observo en este caso un canal de sección trapezoidal, ¿no? Pero para poder encontrar esa sección trapezoidal, ¿no?, las variables que se conocen hemos colocado a un lado y las que no se conocen al otro lado, ¿no?, al lado derecho, ¿ya? Y el tirante que corresponde para esta sección, ¿ya?, el tirante que corresponde a esta sección es lo que hemos llamado el tirante normal, ¿no? El tirante normal.
Ahora, la sección que he colocado es una sección trapecial, ¿cierto? Pero la ecuación es válida si hubiera colocado una sección circular, si hubiera colocado una sección rectangular, o si hubiera colocado una sección tipo parabólica. Porque uno elige, ¿no? Uno elige la sección. Uno elige la sección. Porque del otro lado ya no se puede elegir. Ya está definido por el proyecto. ¿Me comprende? Muy bien. Entonces, hasta acá sería la parte 2, ¿no? La parte 2. Hemos hecho parte 1 o parte A, determinación del caudal. Parte 2 o parte B, cálculo de la sección transversal. Y esto sería la teoría por la cual se llega al final, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que se hace habitualmente a partir de aquí? Algunas aplicaciones, ¿no? De esta idea. ¿En qué consiste la aplicación? Busquemos un canal, ¿no? Digamos un canal de sección trapecial, como el que vemos aquí, ¿no? Una sección trapezoidal, y vemos qué puede ocurrir, ¿no? Qué se puede presentar en una sección trapezoidal. Y si alguien hubiera dicho, no, yo deseo extenderlo a una sección triangular, también, ¿no? También, ¿no? Y hubo otra sección, como habíamos mencionado, cualquiera. Bien, entonces lo que viene es aplicación a una sección trapezoidal y qué situaciones se van a presentar, ¿no? Entonces, determinación de la sección transversal para el caso de una sección trapezoidal. Reitero, pudo haber, en vez de decir trapezoidal, pudo haber dicho aquí circular, pudo haberse dicho aquí triangular, rectangular u otra forma irregular, ¿no? O alguna forma irregular que pudiéramos imaginar. No se puede hacer para todos, ¿ya? Se hace para el conducto más usado. La conducción más usada, como ustedes han visto, es la sección trapezoidal. Bueno, y cuando usamos esta teoría de determinar, ¿no?, la sección trapecial o trapezoidal, ¿no?, se pueden presentar 3 casos. ¿Ya? Se pueden presentar 3 casos. ¿Ya? Veamos el caso 1. Nuevamente le reitero, son varias situaciones que se van a presentar. Si insistimos en aprendernos situación por situación, es caótico. Lo que tenemos que aprender es el concepto. Caso 1. El caso 1 se denomina a aquel en el que el tirante no se conoce. Bueno, ya sabemos de antemano que el tirante no se conoce, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se conoce? El caudal, la pendiente de fondo, la rugosidad, en este caso, el ancho del fondo del canal trapecial y el valor del talud Z. Lo que no se conoce es el tirante. ¿De cuántas formas se puede resolver este problema, este caso 1? Al menos estamos proponiendo 4 formas. La primera de ellas es utilizando nomogramas. El nomograma, como vemos aquí, es válido para una sección trapecial, para una sección circular y también para una sección rectangular cuando Z es igual a 0. Bien, podemos hacer un ejemplo de aplicación. Se tiene un caudal de 11.32 metros cúbicos por segundo. La base del canal esta base es 6 metros. Me dice que N es 0.016, que Z, este talud es 2,
El caudal se conoce y bueno, y deseamos calcular el tirante crítico, ¿no? Entonces nosotros sabemos, bueno, aquí para poder usar el gráfico nos dice que tenemos que conocer AR a la 2 tercios, ¿no? Que verdaderamente nosotros sí lo conocemos, porque sabemos que AR a la 2 tercios es Q por N entre S a la 1 medio, ¿no es cierto? Esto ya lo sabemos. Pero para que sea dimensional, hay que dividirlo entre B a la 8 tercios, es lo que me está diciendo la ecuación, ¿no? Entonces, B a la 8 tercios, divido ambos lados de la ecuación para mantener la igualdad y no hay inconveniente. Como B se conoce 6 metros, puedo reemplazar en la ecuación, ¿no? Entonces, caudal es 11.32 metros cúbicos por segundo. N, 0.016. B es 6 metros elevado a la 8 tercios y la pendiente es 1.6 por 1000 elevado a la 1 medio. Al hacer esta operación obtengo 0.038. Yo busco aquí en el gráfico 0.038, 0.01, ¿no? Entonces 0.020 es un gráfico logarítmico, y por aquí se encontrará 0.038, que debe intersectarse con, de acuerdo al gráfico, con Z, ¿no? Tengo Z0, 0.5, 1, y tengo también Z igual a 2. Como Z es igual a 2, tengo la línea de color rojo que hemos pintado aquí. Y saldremos horizontalmente con Z igual a 2, salimos horizontalmente y obtendremos que la relación tirante B es 0.13. ¿Ya? La relación tirante B es 0.13. Pero B se conoce, ¿no? Es decir, que el tirante es igual a 0.13 por 6 metros. Se obtiene entonces 0.78 metros. Lo que hemos obtenido es el tirante normal. Algo muy similar hicimos para el caso del tirante crítico, pero recuerden que es diferente, ¿no? Muy bien, entonces, si tuviera a la mano un nomograma, esa sería la forma de resolver. Otra es resolver numéricamente la ecuación de Manning, por suposición, verificación, o cualquiera de los métodos que vemos aquí. Adicionalmente, algunos de estos métodos están ya programados en algunas aplicaciones Excel, ¿no? Bien, ¿no? Los valores que se conocen. Esta es la ecuación de Manning. Agrupamos a un lado los términos que se conocen y los que no se conocen al otro lado. Y también podemos despejar, ¿no? Colocar los valores, ¿no? El área, sabemos que es B más Z I por I, y el perímetro es B más 2 veces el término que vemos aquí. Reemplazamos los valores que conocemos, caudal, Q y pendiente, conocido, igualmente el valor de B y de Z. Y hemos puesto en color rojo el tirante, que sería el tirante normal, el que resuelve esta ecuación. Por iteraciones, la expresión que tenemos aquí, encontraremos la solución. Punto 80, ¿no? 80 centímetros. Es una forma. También podemos emplear, ¿no?, para este caso tipo 1, algún programa como por ejemplo el programa H-Canales. Esta es la versión 2, la que tienen ustedes es la versión 3, la que vamos a usar en unos minutos. Por ejemplo, si empleamos la ecuación H-Canales, como alternativa de cálculo, tenemos aquí en la pestaña que dice tirante normal,
es lo que estamos buscando, ¿no? Para una sección trapezoidal, rectangular y triangular, ¿no? Para cualquiera de estas tres. El caudal es 11.32, 6 metros el ancho de fondo, el talud Z vale 2, la rugosidad 0.016 y la pendiente de fondo es 0.0016, ¿no? 2016. Y son todos los datos que necesitamos. Le decimos que calcule y obtenemos 80 centímetros de tirante normal. Me dice que el área hidráulica es 6.11 metros cuadrados, el ancho superficial 9.22 metros, el número de Froude 0.73, como es menor que 1, el flujo es subcrítico, el perímetro mojado 9.59 metros, el radio hidráulico, que ya sabemos que es área entre perímetro, 0.63, la velocidad media 1.85 metros por segundo y la energía específica 0.98 metros, ¿no? Por kilogramo por cada kilogramo de masa. Bien, entonces esto sería usando el programa H-Canales, ¿no? Pero como existe H-Canales, también hay, ¿no? Bueno, también podemos aplicarlo para secciones circulares, parábolas, en fin, ¿no? Existen también otros programas, ¿no? Como por ejemplo el Flowmaster, y en el cual usted puede seleccionar el tipo de sección, ¿no? Una sección circular, un canal circular, un canal de sección rectangular, un canal de sección trapezoidal, triangular. En este caso estamos resolviendo un canal trapezoidal, ¿no? El primer día de clases se le mostró a usted que podía solicitar a la facultad, a su dependencia que tiene que ver con estos programas, porque este programa pertenece a la empresa Bentley, ¿no? Y dentro de la empresa Bentley, dentro de Bentley está WaterCAD, Hammer, Flowmaster, TorCAD, programas aplicados a geología, programas aplicados a suelos y otros programas, ¿no? Entonces la facultad tiene un convenio con esta empresa, pero usted tiene que solicitarlo como alumno del curso, ¿no? Como alumno del curso, el primer día se le dio los papeles, ¿no? Para que usted, el correo, para que usted complete esa información y lo solicite. Me asombra que algunos, en la práctica que se les pidió que resolvieran por Hammer, no lo tuvieran, ¿no? No lo han tramitado. Y si tampoco tramitan Flowmaster, no pueden practicar con Flowmaster. Claro, diría, bueno, ya tengo H-Canales, ¿para qué lo quiero, no? ¿Para qué quiero Flowmaster? Pero esa es una indicación del grado de compromiso con el curso. Al alumno que le interese el curso, ¿no? Va recogiendo su material, ¿no? Va acumulando las facilidades que le da la facultad. Muy bien, entonces, si usted selecciona sección trapezoidal, en este programa para Flowmaster, tiene varias opciones. Dice, resolver para, ¿no? Si usted desea determinar el caudal, selecciona aquí caudal, ¿no? Si usted desea calcular el tirante, dice, ¿no? Channel depth, canal tirante, ¿no? Si usted desea calcular la pendiente, también, ¿no? Derecha o izquierda, el talud, ¿no? Este programa permite calcular los taludes. También resolver la pendiente para los taludes diferentes, taludes iguales y taludes diferentes, ¿no? El ancho
calcular también el ancho del fondo y la pendiente del canal. Bueno, es un programa lo que tiene todo en un solo paquete, ¿no? Un combo. Y acá tiene usted channel, ¿no? Channel depth. Es lo que queremos. Nosotros queremos calcular el tirante normal. Y entonces nos va a mostrar lo que está en blanco, ya sabemos que es editable. Y lo que está en amarillo no se puede colocar nada, ¿no? El programa ya lo trae por defecto. A completar los datos, coeficiente de Manning, punto 0.16, está colocado aquí. Igualmente la pendiente, el tirante, bueno, Z igual 2, izquierdo, Z derecho igual 2, el fondo 6 metros, la descarga 11.32, le decimos solve y me responde aquí que el tirante es 80 centímetros. Y además aquí me dice que el área es 8.10 metros cuadrados, el perímetro mojado 9. Una serie de datos, ¿no? Bien, entonces es una posibilidad de usar este programa. Además, le dibuja la sección en forma proporcional, ¿no? Esta sería entonces la sección en forma proporcional. Y también le permite construir la curva tirante caudal en forma automática casi. ¿Qué otros programas existen para hacer este cálculo? El programa GBProf. Al instalarlo y correrlo, nos muestra que puede realizar en flujo uniforme y flujo gradualmente variado. Seleccionamos flujo uniforme y completamos lo que está en blanco, ¿no? Aquí tengo bueno, y por supuesto, escoger aquí también el sistema métrico, ¿no? Miren, en blanco aquí colocamos el ancho es 6, el talud es 2. Ojo con el ejemplo anterior, me olvidaba de decirles, ¿no? ¿Cómo define Z? ¿No? ¿Cómo define Z? El Z para ellos es la vertical, ¿no? Horizontal, B es la vertical, ¿ya? En el programa de Bentley, ¿no? Flowmaster. Lo demás es que siempre tenés cuidado cómo definen Z. Bueno, aquí Z es de la forma tradicional que hacemos, 1 vertical, horizontal 2 veces, ¿no? Y colocamos aquí la pendiente del fondo del canal, el coeficiente de N de Manning, y colocamos el caudal, ¿no? Y el tirante lo dejamos en blanco porque es la incógnita. Le decimos aquí en la parte que dice que calcule, ¿no? Al hacer que calcule, nos va a responder, ¿no? Cuánto vale el tirante normal. Además de ello, nos devuelve cuánto vale el tirante crítico. ¿Qué otros programas hay por aquí? El de Dobson, ¿no? Igualmente, si usted instala ese programa, aquí tiene usted en la pestaña inferior vemos tirante crítico, tirante normal, curva, ¿no? Variación de la curva y perfil de la superficie libre del agua, ¿no? La curva de remanso. Bien, nosotros escogeremos tirante normal, ¿no? Y hay que seleccionar las unidades, ¿no? 11.32 metros cúbicos por segundo, correcto. La pendiente, bueno, los datos que tenemos, permite también tener dos taludes diferentes, en este caso Z es 2 igual, el ancho de fondo 6, y nos resuelve el problema y nos dice que el tirante es 80 centímetros. Los mismos valores que hemos tenido hace unos minutos. Muy bien. Le hemos mostrado estos programas. También hay High Canal, SMADA, Canal, Channel, en fin, ¿no? Y por supuesto podemos entrar a la web para resolver, ¿no? Si entramos a la web del doctor Ponce, ubicamos el aplicativo en la pestaña Canal, Channel,
Lo que ha cambiado ahora es de color, ¿no? Y la entrada hay que ubicar channels, ¿no? En un light channel hidráulico, o sea, la calculadora que es, ¿no? La calculadora de cálculos hidráulicos, estamos en la pestaña channel, completamos los datos, caudal 11, escogemos el sistema de unidades, ¿no es cierto? Y completamos los datos y finalmente cuando ejecuta, nos va a decir pues que el caudal, el tirante normal es, el tirante crítico es 68 centímetros y el tirante normal es 80 centímetros, ¿no? ¿Ok? También puede usar uso de la web, lo que le está mostrando acá, ¿no? HCal, CalCol, Cal óvalo, Cal es para una sección con punta hacia abajo, un ovoide con punta hacia abajo. También tiene H-canales. Que puede instalarlo en su celular, o puede instalarlo en un Apple, en una tablet. También tiene este programa que puede bajar, Blackwater, es para QR manso. Aquí tiene otro programa, Open Channel Flow, ¿no? Mecánica de fluidos, también tiene aquí otro programa. Para tuberías, Colebrook-Y, cálculo de pérdidas de carga de tuberías, o canales, ¿no? Puede bajar a su calculadora y usarlo para resolver. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos visto el caso 1, ¿no? Es decir, estamos, a ver, determinando la sección transversal para un canal trapezoidal. Y en un canal trapezoidal se pueden presentar 3 casos. El primer caso es que no se conozca el tirante normal, ¿no? Que es lo más frecuente, y entonces a su vez estamos viendo que se pueden presentar 4 formas de resolver. El caso 2 es aquel en que no se conoce el ancho de fondo, pero sí se conoce el tirante normal. ¿Ya? Aquí está viendo en la figura, el tirante normal se conoce, pero no conozco el ancho de fondo. ¿Y de cuántas maneras se puede resolver? De menos maneras, ¿no? Que el caso anterior. Una manera es resolver numéricamente la ecuación de Manning, y algunos programas tienen la alternativa de encontrar el cálculo de B. ¿Por qué no hay tantas formas de hacer el cálculo de B? No tanto como el caso anterior. Porque puede ocurrir que con las condiciones que estamos recibiendo, ¿no? Mi incógnita es este ancho. Es lo que estoy buscando. El resto ya se conoce. El resto ya se conoce. Y entonces, supongamos que al final del cálculo me dice, digamos que tuviese 20 centímetros, ¿no? 0.20 metros. ¿Lo podríamos hacer? ¿Podríamos construir el canal? Sí, se puede construir el canal. Pero habría un inconveniente, ¿no? ¿Qué herramienta vamos a usar para hacer un canal de 20 centímetros? Si cuando introducimos la lámpara de cuchara o la lámpara plana, ¿no? Vamos a hacer 25 o 30 centímetros de ancho. Más ancho. Y los canales hemos visto que tienen pues longitudes de varias decenas o longitud de varios cientos de metros, ¿no? Entonces en ese caso tendríamos que usar una cuchara, ¿no? La cuchara es una retroexcavadora. Pero ¿cuánto tiene el ancho de la cuchara?
no tiene 20 centímetros, ¿no? El estándar viene con 60 centímetros y un poquito más. Le hacemos una cuchara hechiza, como se dice, ¿no? Una cuchara más chiquita, le pegamos al bob, ¿no? Le pegamos al bob para que lo pueda jalar, ¿no? La más chiquita que puedo hacer será pues 30, ¿no? Y cuando jale va a jalar 40. 5 cada lado. Entonces, en otras palabras, no es común este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé, a veces no se puede aplicar, ¿no? Porque aún que me salga 20 centímetros, no podría, ¿no? Porque la construcción me va a salir más cara. El problema constructivo va a ser más caro. Nuevamente, los 3 factores que le mencionaba, ¿no? Factor 1, determinación del caudal. Factor 2, cálculo del área. Factor 3, proceso constructivo. Si usted no da una respuesta que es imposible de construir resolviendo una ecuación, salvo que le indique, su respuesta no tiene valor. No le estamos preguntando que reemplace números en un programa, en una fórmula, ¿no? Que le va a dar un resultado. Estamos evaluando, ingeniero, ¿no? Y un ingeniero no va a hacer cosas que no son económicas. Muy bien, entonces, ese sería el caso número 2. Y el caso número 3 es aquel en el que no conocemos ni el tirante, es decir, no conocemos el tirante normal, y tampoco conocemos el ancho del fondo. Entonces, este es un problema que se conoce de diseño. ¿Qué significa problema de diseño? Que necesitamos incorporar, en los casos anteriores se resolvían con las ecuaciones que teníamos, pero en este caso necesitamos incorporar más ecuaciones para poder resolver, ¿no? Concretamente necesitamos la ecuación propia que estamos planteando aquí, ¿no? Más la ecuación de continuidad, más algún concepto adicional para poder diseñar. ¿Ya? Estamos hablando de diseño, ¿no? El paquete es análisis, diseño, ¿cierto? Análisis usando las ecuaciones de Manning, las ecuaciones de continuidad, diseño, algún criterio que vamos a ver dentro de unos minutos, ¿no? Y finalmente, algunos de estos diseños nos van a llevar a una condición óptima, ¿no? Una condición de costo mínimo. Muy bien. Entonces, la solución a este caso involucra, les reitero, tener algunas ecuaciones, ¿no? Algunas ideas para dimensionar la sección, diseñar la sección, usar como hasta el momento la ecuación de Manning. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Agrupar a un lado los términos conocidos y al otro lado los términos que no conocemos. No será suficiente esa ecuación. Pero ahora debemos incorporar, además del criterio de diseño de la sección, debemos incorporar también, considerar la ecuación de continuidad. Bien, ¿cuáles son esos principios de diseño? A ver, vamos a retroceder acá. Esos principios de diseño son, el primero, podemos emplear alguna fórmula empírica. Segundo, emplear el concepto de máxima eficiencia hidráulica o perímetro mínimo. Una tercera opción es, dependiendo del tipo de canal, utilizar el concepto de mínima infiltración. Otro concepto es el concepto de velocidades permisibles, máximas y mínimas. El concepto de fuerza atractiva, ¿no? O incorporar modelos sistémicos para obtener secciones, ¿no? de costo mínimo, ¿no?
Bien, entonces hay criterios para el diseño de los canales. Veamos cómo sería el caso usando fórmulas empíricas, ¿no? Hay dos fórmulas muy conocidas, ¿no? La Etcheverry y la de Molesworth, ¿no? ¿Qué le estamos mostrando en este canal? El canal Paihan, en La Libertad, en este momento está excavando, ¿no? Está realizando una excavación, o está haciendo limpieza, perdón, ¿no? Mantenimiento. Y entonces, el área del canal, ¿no? El área del canal, nos falta una ecuación más, ¿no? Entonces, si el área del canal es mayor a 9 metros cuadrados y el caudal que transporta es mayor a 3 metros cúbicos por segundo, el tirante que se puede emplear, ¿no? Es la mitad de la raíz cuadrada del área, estando el área en metros cuadrados, ¿no? Es decir, nos faltaba una ecuación, ¿se acuerdan? Nos falta una ecuación más para el tirante. Bien, aquí ya la tenemos, ¿no? El tirante está ligándolo con el área, ¿no? ¿Y el área se conoce? No se conoce, pero es una variable más de las que va a intervenir, ¿no? Nuevamente reitero, ¿qué problema estamos resolviendo? Problema tipo 1, el problema A que decíamos, el caudal es la incógnita. Estamos en el problema tipo 2, en el que el área es la incógnita. Y en el área de la incógnita no conozco el tirante y tampoco conozco el ancho de la base. Por eso necesito incorporar dos ecuaciones más, ¿no? Una ecuación que tiene que ver con algún criterio que me relacione la variable con el área, el tirante con el área, el ancho con el área, alguna de esas ecuaciones, ¿no? Más la ecuación de continuidad. Podré resolver. Y el criterio de Molesworth que nos recomienda que si el caudal es menos a 3 metros cúbicos por segundo y el área es menos a 5 metros cuadrados, el tirante que podemos emplear es la raíz cuadrada del área entre 1.732, ¿no? Pero si se dan cuenta, 1 entre 1.732, ¿cuánto es? 1 entre 1.732 es igual a 0.58, ¿no? En el caso anterior hemos dicho 0.50. Aquí está recomendando 0.58, ¿no? Es decir, la mitad prácticamente, ¿no? Y algunos recomiendan, como veremos más adelante, una proporción del ancho entre el tirante de 2 a 3, ¿no? Y si hubiéramos puesto I entre el tirante sería pues un medio o un tercio. Un medio sería 0.5 y un tercio sería 0.33, ¿no? Bien, cualquiera de estos criterios se puede emplear, ¿no? Es lo que llamamos, usando alguna fórmula empírica, más la ecuación de continuidad. ¿Qué otra forma tenemos de resolver este problema? ¿No? Usando el concepto de máxima eficiencia hidráulica, o lo que se conoce como perímetro mínimo. Veamos a qué se refiere o qué se entiende por máxima eficiencia hidráulica, ¿no? Lo que nosotros deseamos es transportar el máximo caudal, ¿no?, por la sección que vamos a trabajar, por el canal que vamos a excavar. No solo se va a excavar, ¿no?, se va a encofrar, si es que tiene que encofrarse en determinado momento alguna pared, y también hay que revestirlo. Entonces, nosotros queremos que ese perímetro de revestimiento sea el mínimo, ¿no? Es decir, que tenga el menor volumen, la menor área, el menor volumen, ¿no?, pero que transporte, por supuesto, el máximo caudal. ¿Cómo lo expresamos con una ecuación? De esta forma. Conocemos la ecuación de Manning, donde el área es un valor mínimo, es un número, que no conozco, pero es un mínimo, y la pendiente y el valor de n se conocen, ¿no? Con lo que entonces el caudal me quedaría así. Caudal es una constante. ¿Cómo se ha determinado la constante? Se ha
se ha agrupado S a la 1 medio entre n, y también le hemos agrupado el área, ¿no? Porque es un número, ¿no? Y entonces, esta constante lo estamos agrupando de esta forma, y entonces me quedaría que caudal es función del radio hidráulico a la 2/3, ¿no? ¿Y qué es lo que habíamos mencionado? Que nosotros queremos que el caudal sea máximo. Entonces, para que el caudal sea máximo, el radio hidráulico también debe ser un máximo. Eso es lo que se está diciendo. Pero el radio máximo, ¿a qué obedece? A un cociente, ¿no? Que es el resultado de comparar el área entre el perímetro. El área entre el perímetro. Para tener el área máxima, el radio hidráulico máximo, el perímetro debe ser un valor pequeño, ¿no? Como está en el denominador, el perímetro debe ser el menor valor posible, ¿no? Es decir, un mínimo. Cuando el perímetro es un mínimo, el radio hidráulico es un máximo, ¿no? El área no interviene porque sabemos que es un número que corresponde a un valor mínimo, ¿no? Y ese es el concepto de sección de máxima eficiencia hidráulica. Es aquella sección que transporta el máximo caudal con el menor perímetro de recubrimiento. Y ahí también acaba la teoría, ¿no? ¿Qué es lo que vendríamos ahora? A hacer aplicaciones. Como estamos haciendo aplicaciones para la sección trapezoidal, podemos hacer para la sección trapezoidal. También debería hacerse pues para una triangular, para una rectangular, ¿no? Parábola, en fin, otra sección, ¿no? Pero el concepto ya está, quedó definido el concepto, ¿no? Veamos el caso de una sección trapezoidal como el que estamos viendo, donde no conocemos el tirante, no conocemos el ancho B. Recuerden por dónde estamos viniendo, ¿no? ¿Por qué rama estamos viniendo? No conozco el área, y habían 3 casos: que no conocía el tirante, que no conocía el ancho del fondo, y el tercer caso era que no conocía ni el tirante ni el ancho. Y para ello necesitamos una ecuación, un concepto más, ¿no? Más agregar la ecuación de continuidad, ¿no? Es fácil, señores, es fácil. Hay que practicar nomás. Hay que practicar. Muy bien, entonces no conozco ni el tirante ni B, pero puedo agregar el concepto, ¿no? El área de la geometría que tengo del canal, el área es B más Z por I multiplicado por el tirante normal. Y el perímetro de la ecuación 1, y el perímetro será pues el ancho B más la inclinación de estos dos taludes, este talud y este talud, ¿no? Cada talud es 1 más Z cuadrado multiplicado por I. Voy a tener 2 de esos taludes, es el perímetro mojado. Es la ecuación que llamaríamos 2. Nosotros necesitamos, ¿no?, de acuerdo a lo que hemos ya visto, el perímetro mínimo. Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta, ¿no? Yo estoy buscando el perímetro mínimo. Entonces debo escribir las ecuaciones en términos del perímetro, derivar el perímetro una vez, ¿no? Tengo que derivar el perímetro P', ¿no? Derivar el perímetro una segunda vez, ¿no? P'2, y si es un mínimo, es decir, la segunda derivada es positivo, quiere decir que existe un mínimo cuando la primera derivada es igual a 0. Eso lo sabemos en la parte de matemática. Pero lo que vamos a hacer es el proceso. No hay que perderse. No hay que perderse, ¿no? Ya les mostré lo que hay que hacer. Bien, entonces debo expresar las variables en términos del perímetro para poder realizar la primera, segunda derivada, demostrar que es positiva
para decir que es un mínimo la primera derivada y despejar, ¿no? Ese es todo el tránsito, todo el trámite que tenemos que hacer en estos momentos. Muy bien, entonces vamos a definir una variable B entre I. El ancho no conozco, el tirante tampoco, por lo tanto el valor M no conozco. Con lo que me queda, esta ecuación, el área me queda así, M más Z por I al cuadrado, puedo despejar de aquí, de ecuación 4, el área. Con el tirante es una función, el tirante que no conozco, es una función del área. El área no conozco, pero sé que es un número que existe, ¿no? Z sí conozco, lo que no conozco es el valor para la variable M, ¿no? Entonces, I es una función de M. Y el perímetro también lo puedo expresar en función de M, ¿no? B sería igual a M veces I, y la ecuación que tenemos aquí. ¿Ya? Me queda finalmente el perímetro, es igual, paréntesis, M más 2 veces la raíz, cierro paréntesis, por I. Lo que yo necesito es derivar P. No hay que olvidar la idea, derivar P. Pero así como está, ¿no? Derivar P con respecto al tirante, ¿no? Así como está, es un poquito pesadito. Podemos, ¿ya?, agruparlo de esta forma. Esta ecuación 7, donde P me dice que depende solamente del valor M. Nosotros podemos entonces elevar al cuadrado la expresión anterior, ¿ya? Elevando al cuadrado M más Z, paso a multiplicar el lado izquierdo. Bueno, puedo desarrollar también el término interior, como se ha puesto ahí, y M más Z está multiplicando a P cuadrado, ¿no? Bien, ahora sí está más fácil derivada de P con respecto, en este caso, la variable que me está quedando es M. ¿No? Y esta sería la estructura de la ecuación que me está quedando, ¿no?, con respecto a M. Una segunda derivada de P con respecto a M se va a demostrar, esta es la derivada de P con respecto a M, agrupada. Una segunda derivada se demuestra que es positiva. Por lo tanto, la primera derivada, al ser igual a 0, me dará el valor mínimo. Pero que noto que es un cociente. Para que este cociente sea 0, ¿no?, para que el cociente sea 0, el numerador debe ser 0. El numerador, el término que tengo aquí, debe ser 0. Y despejo el perímetro, que es lo que estoy buscando, y lo tenemos así, ¿no? 2 veces corchete por A, ¿no? Es P cuadrado. Es la ecuación 10. Pero recuerden que en la ecuación 7, vamos a retroceder, esta es la ecuación 7, ¿no?, es igual a esta ecuación que acabamos de deducir. Igualamos las expresiones porque es igual, y ahora tomaremos pues lo que me conviene, ¿no?, los dos intermedios. M más 2, 1 más Z, raíz cuadrada de 1 más Z cuadrado es igual a 2M más 2Z. Finalmente M va a ser, ¿no?, recordando la definición de M, que es ancho entre tirante, 2 veces la raíz cuadrada de 1 más Z cuadrado menos Z. Esta es la ecuación que me permite encontrar el perímetro, ¿no?, mínimo, es decir, para obtener la sección de máxima eficiencia hidráulica, ¿no? Y lo que acá le estamos mostrando, miren, es un canal, en este caso el canal del proyecto Marca Pomacocha, es, como vemos, voy a dibujarlo acá, ¿no?,
una sección trapezoidal. Entonces, lo que se ha hecho es, ¿no?, encontrar el área mínima de excavación. Imagínense todo lo que se ha evitado. Bueno, el volumen que está excavando es lo menor posible. Y además, en este caso, se ha requerido encofrar los bordes, ¿no? Entonces, este perímetro también es el mínimo, ¿no? Lo que hemos obtenido es este valor P, ¿no?, el perímetro mínimo, con el área, ¿no?, que me va a permitir transportar el máximo caudal, ¿no? El objetivo era Q máximo, ¿no? Y Q máximo, de acuerdo a lo que estamos estudiando, se obtiene multiplicando una constante por el radio hidráulico máximo, ¿no? Y para que el radio hidráulico sea máximo, el área entre el perímetro en el denominador, el perímetro tiene que ser un mínimo. Y eso es lo que se ha logrado en esta ecuación. Esta idea también se puede aplicar a un canal. Bueno, también lo podemos resolver en H canales, como hace unos minutos. En H canales para sección de máxima eficiencia hidráulica. En un minuto le muestro. Si es una sección rectangular es muy similar, ¿no? Porque nosotros conocemos que en este caso Z es igual a 0, es decir, M, que es igual a B entre I, para Z igual a 0, M, que es igual a B entre I, reemplazo aquí el valor de Z, y voy a obtener que B entre I es igual a 2, ¿no? En otras palabras, ¿qué me está diciendo? ¿No? Que la sección óptima, sección de máxima eficiencia hidráulica, que si el tirante mide 1 metro, la base del canal mide 2 metros, ¿no?, que es la proporción que le está dando, ¿no? Si mi tirante mide 1 metro, mi fondo debe medir el doble. Esto es lo que me dice, ¿no? Voy a tener la sección de máxima eficiencia hidráulica. Y es lo que usted está viendo aquí, ¿no? Lo que está viendo aquí es un canal de sección rectangular. Es un canal de sección rectangular, ¿no? Entonces, se ha diseñado para comportarse como una sección de máxima eficiencia hidráulica, es decir, que tenga el menor costo posible, ¿no? Es decir, la cobertura, el perímetro mojado, sea el menor posible. Y siendo el menor posible, notamos que también tiene una parte que está encofrada, ¿no? Estamos viendo que los lados están encofrados. Estos encofrados también tienen la menor altura posible, ¿no? Y entonces tendríamos una sección económica. ¿En cuánto ayuda un canal? Bastante, ¿no? Miren, los canales, como habíamos mencionado, tienen la característica de tener decenas, ¿no?, centenares de metros, varios kilómetros, ¿no? Imagínense todo el ahorro que se tiene a lo largo de esa longitud. Y también, esta sería pues la sección de máxima eficiencia hidráulica para un canal de sección rectangular. El concepto también, bueno, ¿qué otra idea más, ¿no? Que si reemplazásemos, bueno, el área, el perímetro, el radio hidráulico vendría a ser la mitad del tirante. En una sección de máxima eficiencia hidráulica, el radio hidráulico es la mitad del tirante. También podemos aplicarlo a una sección triangular, ¿no?, en la que nosotros sabemos que el área es, en este caso, el Z va a ser una variable, ¿no? Que depende de lo que abra o cierra Z, ¿no?, vamos a tener un área. Y el área es la mínima. El área que tenemos, sabemos que existe, será la mínima.
pero lo que no conocemos es el tirante, ¿no? Aquí no podríamos decir que no conocemos el ancho de la base porque no tenemos base. Aquí no conozco el tirante. Y entonces, pero podría explicarlo así. Área es igual a Z por I al cuadrado. El perímetro mojado, bueno, el área es igual a este valor. Necesito saber cuánto vale el perímetro, porque a mí lo que me interesa es el perímetro. La primera derivada, la segunda derivada, es lo que me interesa, porque tengo que acomodar las variables. El proceso es muy semejante al caso anterior, más simple de ver. Reemplazamos la ecuación 1 en 2, me queda finalmente que el perímetro al cuadrado tendría esta forma. Como tengo que derivar con respecto a z, ¿no? Porque z es lo que abre y está cerrando. Tendré que derivar, bueno, voy a acomodarlo un poco, la expresión. Entonces, derivando el perímetro con respecto a z, tengo esta expresión, ¿no? Lo acomodo un poco, entonces la derivada con respecto a p, la segunda derivada va a ser un máximo, positiva, por lo tanto la primera derivada será igual a 0, que sería esta expresión, ¿no? Y si resolvemos cuánto vale z, z sería más y z sería menos 1. Tomamos solamente el valor positivo, z vale 1, ¿no? Que corresponde a 45 grados. Y también podríamos resolverlo usando algunos programas que tienen estas características, ¿no? Entre ellos, H-canales, ¿no? Usted dice aquí, tirante normal, no. Tirante crítico, resalto hidráulico, no hay. Pero si tocamos tirante normal, esta pestaña veremos sección de máxima eficiencia hidráulica, y si toco aquí, podré ingresar entonces el caudal, el valor de Z, N y S. Entonces me podrá resolver para, digamos, 2 metros cúbicos, ¿no? Si le digo que es 0, ¿no? Un talud vertical, 0, la rugosidad 0.0, que sea concreto, 0.013, y una pendiente de 0.005, ¿no? 5 por 1000. Vamos a darle 5 por 1000, ¿no? Y le dimos que resuelva, es un canal rectangular, eso quiere decir que sabemos la sección de máxima eficiencia hidráulica, el ancho, perdón, será el doble del tirante, ¿no? Como dato curioso. A ver, el tirante es 63 centímetros, ¿no? Y el ancho del fondo, B, es 1,26. Ya lo sabíamos, pues, porque es una sección de máxima eficiencia hidráulica y lo está calculando, ¿no? Si hubiese sido una sección trapezoidal, digamos, con 45, ¿no? Esa sería la respuesta. Y calcular, ya tendríamos entonces la respuesta. Muy bien, entonces podemos usar estas ecuaciones, este programa, para hacer estos cálculos, ¿no? Para otras secciones, en su libro del doctor Rocha, va a encontrar, ¿no? Trapecio, rectángulo, triángulo, semicírculos, y cuáles son las ecuaciones, ¿no? Para obtener la sección de máxima eficiencia hidráulica. Y algunas otras secciones geométricas, como las que le muestran aquí, también ya existen y ya están trabajadas, ¿no? Un detalle con respecto al talud, ¿no? El talud en realidad no debe ser una variable, porque cuando nosotros trazamos nuestro canal, el talud lo da la mecánica del suelo, ¿no? Pero en fin, en algunos casos tenemos que entender que cuando construimos, hacemos un corte en el terreno, existe un determinado talud. Y en otro momento podemos rellenar la zona y habrá un talud que será diferente Z, que será
un talud de relleno. Entonces, talud en corte, cuando es conglomerado, para Z igual 1. Miren cómo está escrito, por favor, Z igual 1. Suelos arcillosos, Z1 horizontal, 1 vertical. Roca alterada, punto 5 horizontal, Z, 1 vertical. Es decir, la roca, lo más tendido que podemos tener es el caso de las arenas, ¿no? La arena de playa se tiende mucho. En cambio, una roca, su talud, una roca sana sobre todo, su talud puede ser vertical, ¿no? Casi vertical. Y cuando tenemos rellenos, si son suelos arenosos, ¿no? Colocamos arena, ¿no? Cuando echamos una lampada, este es el terreno, y colocamos arena sobre la lampada, la arena lo que va a hacer es, se va a abrir, ¿no? Se abre los costados, se tiende. Este talud es 1 vertical, 3 horizontal. Pero si fuese arcilla, un material más estable, el terreno, una lampada de arcilla se va a quedar, ¿no? Con 45 grados logra casi su estabilidad, mientras que en el otro caso tendríamos 30 grados aquí, ¿no? Es más echado. Entonces, tener en cuenta cuando hablamos de corte y cuando hablamos de relleno, ¿no? Entonces, aquí, en este canal que vemos, se ha hecho un corte. Lo que vemos aquí es un corte. La máquina que vemos aquí está haciendo un corte. Y mientras que aquí que vemos un canal, ¿no? Que tiene una tapa y que el cerro está inestable, por lo tanto, hay una tendencia de separarse, ¿no? Desprenderse el talud y cubrir el canal. Por eso el canal que usted aprecia está con una tapa. Y eventualmente, ¿no? Eventualmente, el talud se desplazará y cubrirá pues la tapa del canal, ¿no? ¿Cuál es este talud? El talud que va a buscar, ¿no? Es su talud de relleno, ¿no? Su talud de reposo. Pero admitamos por un momento que es posible que el talud pudiera variar, ¿no? Entonces es lo que se conoce como el talud más eficiente. Y aquí hay dos condiciones que debemos tomar, ¿no? Para el perímetro, conocemos cuánto vale, y la relación B entre I, ¿no? Para la sección de máxima eficiencia hidráulica también conocemos. Pero en nuestro caso, Z ahora va a ser una variable. Y despejamos, reemplazamos M en el valor de M en la ecuación anterior, tengo esta estructura. Bueno, hay algunos términos que se van a simplificar, me queda así, ¿no? Bien, entonces ahora podemos derivar P, pero con respecto a Z. Me queda esta expresión. La segunda derivada va a ser positivo, por lo cuanto la primera derivada será igual a 0, me dará el valor mínimo, ¿no? Para que sea mínimo, deberemos tener entre paréntesis, y no puede ser 0, lo que está entre paréntesis o corchetes es igual a 0. Pero para que sea 0, el numerador debe ser 0. Y aquí al despejar obtengo Z, ¿no? Que es 60 grados. ¿Ya? Para un círculo, bueno, el círculo debería ser inscrito, ¿no? Inscrito dentro, aquí lo he dibujado exterior, ¿no? Debe ser inscrito, pero el ángulo sigue siendo 60 grados. Sigue siendo 60 grados el que hace el hexágono. Nosotros tenemos un hexágono que es contenido, ¿no? En un círculo.
el área es el perímetro con la menor área, es un plano. En un plano sería un círculo. Y en una esfera, ¿no?, la menor área, ¿no?, con un volumen determinado, ¿no?, es una esfera. Bien, entonces cuando lo más que se puede acercar, ¿no?, es que nosotros tuviésemos un hexágono, aquí ya terminamos, ¿no? Así, ¿no? Y como quiero un canal, lo que hago es estoy cortando por la mitad, ¿no? Este ángulo sería 60 grados. ¿Eh? Entonces, hace unos minutos tuvimos Z 45 grados. Era para un triángulo, ¿no? El óptimo. Bueno, si nosotros pudiéramos escoger el ángulo Z, el ideal de todo esto sería pues 60 grados, ¿no? Eso sería lo ideal, decimos, ¿no? Si cuando vamos a colocar nuestro canal, el talud es cercano a 60 grados, entonces ya nuestro canal estaría esperándonos, ¿no? Con las condiciones de terreno que nos va a dar con el perímetro, que nos va a permitir obtener el perímetro mínimo, ¿no? Bien, entonces, hasta el momento, ¿qué hemos hecho? Fórmulas empíricas para resolver este problema, ¿no? El problema es el caso 3, en el que no se conoce el tirante y el ancho B. Y hemos esbozado dos fórmulas empíricas, o 3 en realidad, ¿no? Fórmulas de la experiencia, la práctica, que lo vamos a ver más adelante, cuando veamos el capítulo de criterios para el diseño de canales, ¿no? Esto de todos capítulos, ¿no? ¿De dónde salen esos números? Y acabamos de ver el concepto de máxima sección hidráulica, máxima eficiencia hidráulica, lo que involucra el perímetro mínimo. Y como detalle, se hizo pues la sección trapezial, se hizo la sección rectangular, se hizo la sección triangular, ¿no? Y de todos estos casos un mínimo para un Z, ¿no?, determinado, ¿no?, que correspondía, el talud más eficiente que hagamos, ¿no?, que corresponde a la mitad de un hexágono, es el ángulo que hace externamente la mitad de un hexágono, un ángulo externo de un hexágono, 60 grados. Bien, ¿qué es lo que viene ahora, no? Vienen algunas ideas más sobre, siguiendo la forma de resolver estos canales, con mínima infiltración, velocidades permisibles, y lo que vemos aquí, ¿no? El día miércoles continuamos. Si hubiera alguna pregunta, por favor. Ingeniero, disculpe. Si hubiera una pregunta de lo que... Ingeniero, ¿se me escucha? Bien. No hay preguntas, entonces nos estamos retirando. Muy buenas tardes, gracias por su atención. Ingeniero. Buenas tardes.